¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más, un programa más al Espía del Telón. En primer lugar, amigos, como siempre, agradecerles todo el apoyo, en especial a los nuevos miembros del canal que dan ese apoyo especial a este proyecto que ya se acerca a los 10.000 suscriptores. En fin, muchísimas gracias a todos por estar ahí en cada día que subo programas, en todos los comentarios. Y hoy les voy a traer, hoy es viernes, entonces especialmente un programa más largo con 3 artículos que vamos a dedicar, ese que ven ahí en pantalla, la neutralidad, entre comillas, de los miembros árabes de los BRICS, un artículo que viene de Catejón, y luego 2 artículos de Leonid Savin, uno sobre la violación del derecho internacional por parte de Israel en el Líbano y otro titulado Los padrinos de Trump y Harris, ¿quiénes son? Así que si les interesan estos temas, quédense, que vienen cosas bien interesantes, amigos. Así que empecemos con este primero. Además que aquí tenemos en la imagen precisamente lo que les comentaba en otros muchos programas. La idea, esta bendición, según Netanyahu, del eje, bueno, desde la India hacia Europa, evidentemente dejando a Israel en un punto central de paso de todo ese gas, petróleo, recursos de Oriente Medio hacia Europa, pasando por Israel, evitando en la medida de lo posible el estrecho de Bab el-Mandeb y haciendo lo posible para que sea un comercio vía terrestre y ellos sean, digamos, el hub, el punto, el nodo final desde Asia hacia Europa. Y bueno, la maldición, por supuesto, es el eje de la resistencia porque para este tipo, pues los que se le resistan son malvados. En fin, ya saben cómo funciona eso del orden mundial basado en reglas. Pero empecemos con este artículo. Asia Occidental se encuentra en medio de una guerra regional entre Israel y el eje de la resistencia. Comenzó tras el ataque furtivo contra Israel el 7 de octubre de 2023 que provocó el castigo colectivo de Israel a los palestinos de Gaza, que sus críticos consideran limpieza étnica y genocidio. Poco después, Hezbollah del Líbano y Ansarollah del Yemen, también conocidos como los hutíes, se unieron a la refriega por solidaridad con Hamas. Israel comenzó entonces a bombardear objetivos en esos dos países, en la vecina Siria además y en el cercano Irak. Todo se intensificó a mediados de este septiembre, cuando Israel hizo estallar miles de localizadores de Hezbollah con trampas explosivas y luego algunas radios, en lo que se ha calificado de acto terrorista por los daños colaterales que causó a la población civil. A esto siguieron bombardeos a gran escala en Líbano que continúan hasta hoy. El jefe de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, acaba de morir el pasado viernes, lo que representa el último golpe a la resistencia después de que Israel matara al jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán durante el verano. A pesar del castigo colectivo de Israel a los palestinos árabes y del bombardeo de varias otras naciones, los miembros regionales de los BRICS, Egipto, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, se han mantenido militarmente neutrales. Han condenado sus acciones en Gaza y siguen exigiendo que Israel reconozca a Palestina como Estado miembro independiente. Pero hasta ahí llegarán. Sin embargo, al primer ministro israelí, Benjamín Bibi, entre comillas, Netanyahu, esto le molesta y de hecho, perdón, esto no le molesta. Y de hecho considera que esos 3 países son una bendición para su país, es decir, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos como bendición para Israel, según Netanyahu. Así lo hizo saber en un mapa que mostró en la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada, en el que Bahrein, India, Jordania, Egipto y Sudán aparecían descritos como la bendición, mientras que Irak, Irán, Siria y Líbano eran condenados como la maldición. Además, se sospecha que Israel recibió en secreto la aprobación saudí para utilizar su espacio aéreo con el fin de bombardear a Ansarollah de Yemen, a pesar de la falta de lazos formales entre ellos. Se sabe que mantienen estrechas relaciones entre bastidores, por lo que es probable que este rumor sea cierto. Por lo tanto, Arabia Saudí no es realmente neutral en esa dimensión de este conflicto más amplio, mientras que este país, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, los dos últimos tienen lazos formales con Israel, parecen incluso simpatizar con los objetivos militares de Israel en esta guerra regional. Esta segunda observación se produce a pesar de que ni Hamas ni Hezbollah son reconocidos por ellos como terroristas. A este último, la Liga Árabe le retiró la designación como tal en junio.
Esto sugiere que son aliados silenciosos de Israel a todos los efectos. Por lo tanto, sus condenas públicas parecen ser gestos para salvar la cara ante la comunidad internacional y especialmente ante sus propias poblaciones pro-palestinas. Ni Egipto ni los Emiratos Árabes Unidos han amenazado con rescindir su reconocimiento de Israel en señal de protesta, ni siquiera con sancionarlo, mientras que Arabia Saudí, al parecer, mantiene entre bastidores sus estrechos vínculos con Israel. Lo que hace décadas habría sido la causa de la solidaridad árabe ha dejado de existir debido a los cálculos ideológicos y estratégicos de estos tres países. También una cosa que siempre les recuerdo y es precisamente el hecho altamente significativo de que para Arabia Saudí están en ese momento decisivo de qué nos conviene más, los BRICS o una unión o que bueno, seamos el gran intermediario de recursos naturales de gas y petróleo, entre otras cosas, desde Asia, desde Oriente Medio hacia Europa. La condición es evidentemente pasarlo a través del sur de Jordania, del llamado Golfo de Aqaba, donde está precisamente la ciudad y puerto histórico importantísimo de Jordania, bueno, la gran ciudad costera que tienen, junto a otro puerto que es el puerto de Aqaba, que está más al sur, justo de hecho en la frontera con Arabia Saudí. Ahí también los israelíes tienen el puerto de Eilat y de ahí conectarse por vía terrestre hacia todo Israel y de ahí vía marítima hacia Europa. Entonces, la élite saudí está en ese punto de ¿qué me conviene más a mis intereses? ¿Los BRICS y todo lo que ello supone o Estados Unidos, Israel, Europa, es decir, el occidente capitalista y globalista? Y están ahí. Por eso estas cosas, en gran medida. Y en el caso de Egipto, pues lo que tienen son gravísimos problemas económicos internos y claro, todo lo que sea recibir dinero para salvar la situación interna en la medida de lo posible. Recuerden que es un país que tiene 100 millones de habitantes, que no es poca cosa, y muchos problemas internos. Y en el caso de Emiratos Árabes Unidos, pues ellos son como en la Guerra de las Galaxias, ese país que es todo una ciudad inmensa, que es un planeta ciudad, no recuerdo ahora cómo se llama, pues ellos se consideran algo parecido, ese país planeta donde tiene a todo el mundo, a toda la galaxia concentrada allí. Ellos quieren hacer negocio con todo, sobre todo, y no les interesa liarse en nada más. Seguimos con el artículo. Aunque todos son países musulmanes, sus formas de gobierno difieren de las de inspiración islamista que propugnan Hamas y Hezbollah, que consideran una amenaza para el dominio de sus élites. Tampoco tienen los mejores vínculos políticos con el Irán posterior a 1979, del que sospechan desde hace tiempo que apoya movimientos revolucionarios ideológicamente afines dentro de sus fronteras. También cabe mencionar que son estrechos socios militares de Estados Unidos a pesar de sus diferencias ocasionales a lo largo de los años. Esta combinación de factores explica por qué fingen neutralidad ante la guerra regional entre Israel y la resistencia, pero en realidad simpatizan con los objetivos militares del autoproclamado Estado judío. Su planteamiento llama la atención sobre la diversidad política dentro de los BRICS, que los entusiastas malinterpretan popularmente como un bloque antioccidental que se opone a Occidente en todas las cuestiones importantes como este conflicto. Sin embargo, no es así, por lo que a continuación se dirán algunas palabras sobre los BRICS para aclarar su propósito. Los BRICS siempre han sido una asociación de países que coordinan voluntariamente, importante, voluntariamente, aspectos de sus políticas financieras para acelerar esta dimensión de la multipolaridad. Es solo una asociación y no una organización. Esto siempre lo repito. Es una asociación, la asociación de los países BRICS, no una organización, no tiene estructura. A lo mejor en el futuro la tiene, a lo mejor dentro de unas semanas, cuando sea la cumbre de los BRICS, que le vamos a dar en el canal mucha atención. Tal vez haya directos todos los días para ir comentando toda la situación paso a paso, todo lo que se va comentando, también en la página de Telegram. Tienen enlace abajo en la descripción a ir subiendo. Esos días van a ser de estar pendientes a tope de la situación, de todo lo que se vaya diciendo, porque puede haber, desde luego, cambios muy importantes y sobre
sobre todo en esa materia de estructura. Pero en fin, que los BRICS carecen de secretaría y todo lo que acuerdan sus miembros es voluntario, ya que no existe ni probablemente existirá nunca un mecanismo que obligue a su cumplimiento. Las asimetrías económico y financieras entre sus miembros hacen que cualquier movimiento en esa dirección supondría el fin de los BRICS. También existen serias diferencias políticas entre sus miembros. Ya se han mencionado las sospechas que los nuevos miembros árabes de los BRICS tienen de Irán, mientras que China e India están inmersas en una feroz disputa fronteriza y las tensiones entre Egipto y Somalia se están intensificando en torno al río Nilo y Somalia. Los miembros de los BRICS también mantienen diferentes niveles de relación con Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere a sus interdependencias económico-financieras con los Estados Unidos, así como con socios regionales estadounidenses como Israel. Lo que siempre había comentado en programas sobre la India, donde hay bastante afinidad entre sectores políticos del nacionalismo hindú, que combina el factor religioso con lo político, y el Estado de Israel, ya que se ven como países, digamos, etnopaíses, etnonacionalidades que están rodeadas por países islámicos, que son el único país de su religión y que están librando una especie de guerra santa y mortal contra el enemigo islámico que les rodea. Y en ese sentido, pues desde la India, como digo, hay sectores muy hindúes que buscan esa afinidad con Israel, e Israel, pues por supuesto, también hace lo posible por juntarse con ellos, pero están jugando los indios con el maestro de los dobles raseros, porque igual que Turquía, Azerbaiyán y Pakistán tienen un eje contra tanto contra Armenia y contra India, Israel apoya al gobierno de Azerbaiyán contra Armenia y contra Irán. Entonces, son una cantidad de intereses cruzados descomunales. Pero bueno, sigamos. No obstante, todos ellos siguen intentando ampliar la cooperación socioeconómica y política entre sí a pesar de estos obstáculos, incluso en el ámbito de las relaciones intercivilizatorias. El problema, sin embargo, es que estos obstáculos son muy formidables y plantean límites reales a su cooperación. Estas contradicciones no se resolverán pronto, si es que llegan a resolverse, por lo que nadie debe esperar que los BRICS se conviertan en un bloque antioccidental. Por lo tanto, es probable que solo siga siendo una asociación voluntaria de multipolaridad financiera. Muy importante tener en cuenta todo. Esto no quiere decir que los BRICS no sirvan para nada, ya que incluso una coordinación limitada para acelerar los procesos de multipolaridad financiera puede ayudar a remodelar el orden mundial, sino que los entusiastas deberían moderar sus expectativas sobre lo que se logrará al corregir sus percepciones sobre ello. Esta percepción ayuda a los observadores a entender mejor por qué motivo los miembros árabes de los BRICS simpatizan con los objetivos militares de Israel en su guerra regional contra la resistencia e incluso le ayudan indirectamente a conseguirlos como lo hace Arabia Saudí con Ansarollah del Yemen. A pesar de la alineación de Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos con el aliado israelí de Estados Unidos, sería inexacto calificarlos de vasallos estadounidenses, ya que cada uno de ellos ha rechazado con orgullo la presión de Estados Unidos para volverse contra Rusia. Egipto es el principal socio comercial de Rusia en África, los Emiratos Árabes Unidos son su principal socio árabe y Arabia Saudí sigue gestionando el precio mundial del petróleo con Rusia a través de su marco de la OPEP Plus, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El presidente Putin también visitó los dos últimos países del Golfo el pasado diciembre, en una muestra de lo estrechas que siguen siendo sus relaciones frente a la presión de Estados Unidos. Recordemos que aquel día Putin voló de Moscú a Abu Dhabi, reunión por la mañana allí y luego se fue a Riad por la tarde y volvió a Rusia todo en el mismo día. Por lo tanto, aunque muchos puedan sentirse decepcionados por la falta de solidaridad mostrada por los miembros árabes del BRICS en medio de la guerra regional entre Israel y la resistencia, que se está extendiendo a varias naciones árabes más allá de Palestina, al menos siguen comprometidos con la causa de la multipolaridad financiera y mantienen estrechos lazos con Rusia. La conclusión es que la transición sistémica mundial hacia la multipolaridad ha puesto de manifiesto las diferencias entre muchos socios en cuestiones delicadas, pero estas diferencias tampoco tienen por qué arruinar sus relaciones. Cada uno está dando prioridad a sus intereses nacionales tal y como sus dirigentes lo sostienen sinceramente.
siempre que sean realmente países soberanos como han demostrado ser estos tres y no vasallos literales de Estados Unidos como la Unión Europea, con la excepción, por supuesto, de Hungría y Eslovaquia. En consecuencia, lo que sus socios puedan percibir como intereses nacionales de estos países no siempre es compartido por sus respectivos líderes, como demuestra la contradicción entre los miembros árabes de los BRICS e Irán en esta guerra regional. En una situación así, aunque es de esperar que los activistas apoyen a uno u otro bando, los analistas deben hacer todo lo posible por mantenerse objetivos y no dejar que su juicio se vea empañado por la decepción. Ni Egipto, ni Arabia Saudí, ni los Emiratos Árabes Unidos están dispuestos a intervenir del lado directamente de Israel contra la resistencia y mucho menos atacar a Irán. También están desafiando las exigencias de Estados Unidos de deshacerse de Rusia. Por lo tanto, estos tres países todavía tienen papeles que desempeñar en la aceleración de los procesos de la multipolaridad, aunque no sean tan importantes como algunos esperaban. En fin, amigos, como siempre, el enlace a la fuente de donde lo he traído y traducido, ahí lo tienen abajo. Y ahora vamos con la segunda parte, el segundo de los tres artículos que tenemos hoy, esta ocasión dedicada a sobre la violación del derecho internacional por parte de Israel en el Líbano. Un artículo de Leonid Sabin que, bueno, ya saben de lo que vamos a hablar. Em, Sobre el Líbano, pues he subido muchísimas noticias en la página de Telegram. En fin, ahí tienen. También recientemente al Estado de Israel le dio por atacar cerca de Tartus, donde está la base naval rusa. eh, Muy bien, provocando que los rusos tuvieran que responder a esos ataques aéreos también. No habrá mejor idea, por supuesto, para el Estado de Israel que meterse en una guerra contra Rusia o provocar que Rusia tenga que reaccionar, pero reaccionar de una forma mayor. Claudita anda por ahí en el armario de atrás, a lo mejor la acaban viendo, viene ahí a saludar como siempre. En fin, la cosa con Oriente Medio, pues como ya he comentado en programas anteriores, no pinta nada bien y lo que busca la entidad sionista es un... En fin, la tuve que hacer una paradiña, para ustedes ha sido un segundo, para mí un poco más, porque Claudita estaba enredando y me estaba a punto de tirar libros y de todo en el armario. Así que bueno, aquí la tienen saludando un día más, un programa más, que le encanta, pero es tímida, no le gusta salir mucho en la cámara. En fin, sigamos con el segundo artículo que tenemos mucho que seguir comentando. En fin, lo que les comentaba antes de la interrupción de Claudita era precisamente la cuestión en el sur del Líbano, donde el Estado de Israel busca la expulsión, igual que hizo en Gaza, de todos los libaneses. Lo de, en el caso de Gaza, oye, que los del norte de Gaza se vayan al centro porque vamos a empezar una gran operación militar y demás, que se vayan, que así van a estar más seguros y que se vayan y mientras tanto se dedican a hacer exactamente lo mismo, el mismo patrón una y otra vez. Campaña de terror, llamamientos a la huida de la población. Y si no se van, pues más bombardeos, más terror, más muertes, más destrucción de los medios de vida, para que la población tarde o temprano se acabe yendo en masa y les quede un territorio vacío que por supuesto van a seguir bombardeando, van a seguir destruyendo porque piensan que si no hay población, pues no habrá combatientes de Hezbollah y podrán tomar ese territorio como hicieron con la Franja de Gaza. Pero la cosa es que el sur del Líbano es precisamente la parte más estrecha del país. Detrás hay muchas más, o sea, las partes centrales y septentrionales del país son muchísimo más altas, muchísimo más pobladas y hasta qué punto van a llegar. ¿Se van a quedar ahí hasta la franja del río Litani? Lo dudo mucho. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice esta pieza de Leonid Sabin. El occidente colectivo hará la vista gorda ante cualquier crimen del régimen al que apoya. Es obvio para todos que el régimen sionista está violando numerosas convenciones y tratados de derecho internacional. Mientras que la Corte Penal Internacional ya se ha pronunciado sobre la limpieza étnica que Israel ha llevado a cabo en la Franja de Gaza,
la agresión en Líbano se ha convertido en otra dimensión que se suma a la lista de crímenes de guerra del régimen de Benjamín Netanyahu. Los casos más evidentes son el uso de comunicaciones técnicas como armas, los asesinatos selectivos y el uso desproporcionado de la fuerza militar. Resulta revelador que los mismos casos se apliquen a Estados Unidos, ya que anteriormente ha utilizado acciones similares en Irak y Afganistán, incluido el asesinato mediante ataque con drones del general iraní Qasem Soleimani el 3 de enero de 2020. Para Israel, en cambio, estos son una especie de argumento para justificar sus propios crímenes, ya que pueden interpretarse como jurisprudencia. El orden mundial lo sabe reglas, ya saben. Sin embargo, el punto de vista de las leyes reconocidas internacionalmente han cometido y están cometiendo crímenes que aún no solo no han sido condenados, sino que tampoco han desarrollado un mecanismo fiable para hacer cumplir las decisiones de las instancias internacionales, ya que Israel no ha acatado la anterior decisión de la Corte Penal Internacional y es poco probable que lo haga. Analicemos los acontecimientos de los últimos días desde un punto de vista jurídico. Empecemos por el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Según el derecho de guerra, hay tres categorías de personas que pueden ser legalmente atacadas: los combatientes, miembros de grupos armados organizados y civiles directamente implicados en las hostilidades. Entre los combatientes se incluyen los miembros de las Fuerzas Armadas de un Estado que no sean personal médico o religioso, los miembros de milicias o cuerpos de voluntarios vinculados condicionalmente al Estado y los participantes en movilizaciones masivas. Convención de Ginebra 3, artículo 4. Estas personas son objetivo de persecución por su condición, lo que se conoce en inglés como status targeting, estatus de objetivo, independientemente de las actividades a las que se dediquen. Los miembros de grupos armados organizados también pueden ser legítimamente perseguidos en cualquier momento. Sin embargo, Hezbollah es un partido político, aunque tiene un brazo armado, lo que significa que desempeña funciones tanto civiles como militares. Por lo general, no puede, por lo tanto, en general no puede calificarse de grupo armado organizado. En el caso del propio Hassan Nasrallah, los altos dirigentes de grupos no estatales con un brazo armado no pueden considerarse necesariamente miembros de un grupo armado organizado. Esto es así aunque participen en la toma de decisiones cuando en el nivel estratégico de la guerra, como decidir si se inicia una acción militar y cuándo. Además, Nasrallah no participó directamente en las hostilidades. Cabe señalar que Estados Unidos ha ideado un mecanismo para eludir estas restricciones. El Manual del Departamento de Defensa sobre el Derecho de la Guerra establece que una persona que esté integrada en un grupo de tal manera que pueda atribuírsele una intención hostil puede ser considerada en parte funcional, es decir, constructiva del grupo, aunque no sea formalmente miembro. También establece que los dirigentes que no sean miembros de una fuerza armada o de un grupo armado, incluidos los jefes de Estado, los funcionarios civiles y los dirigentes políticos, pueden ser objeto de ataques si sus responsabilidades incluyen el mando operativo o el control de las Fuerzas Armadas. Resulta revelador que, según la lógica del Pentágono, cualquier persona que no sea formalmente miembro de un grupo armado ficticio, si se le pueden atribuir intenciones hostiles, puede ser clasificada como parte de ese grupo y, por tanto, ser incluida en la lista para su eliminación física. Desde la perspectiva estadounidense e israelí, Nasrallah se encontraba en un búnker donde podía discutir planes de acción contra Israel y, por tanto, participaba directamente en los combates en el momento del ataque israelí. En el ataque se utilizaron varias bombas antibúnker, que produjeron una serie de explosiones sincronizadas destinadas a penetrar en el búnker subterráneo. Como consecuencia, se derrumbaron al menos 4 edificios y, según el Ministerio de Sanidad libanés, murieron al menos 11 personas y 108 resultaron heridas, cifras no definitivas. Esto deja la cuestión del cumplimiento de la norma de proporcionalidad que prohíbe los ataques que se espera que causen víctimas civiles fortuitas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil, daños colaterales, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa que el atacante espera obtener. Obviamente, en este caso, los daños colaterales esperados serán importantes debido a las armas utilizadas y a la ubicación del objetivo, en un barrio residencial. Dicho esto, la estrategia de decapitación adoptada es cuestionable porque los líderes asesinados serán sustituidos de un modo u otro. No es infrecuente en la historia que alguien más competente y activo los sustituya. Israel solo podía esperar un beneficio a corto plazo de la interrupción del mando y control de la organización.
Israel probablemente tenía objetivos similares en mente cuando utilizó buscapersonas y radios como armas. En este sentido, cabe destacar el Protocolo segundo de la Convención sobre Armas Convencionales, que trata en particular de las armas trampa. El Tratado Internacional define una trampa explosiva como cualquier dispositivo o material diseñado, construido o adaptado para matar o herir y que se activa inesperadamente cuando una persona traspasa o se acerca a un objeto aparentemente inofensivo o realiza un acto aparentemente seguro. Protocolo segundo de la Convención sobre Armas Convencionales, apartado 2 del artículo 2, y Protocolo segundo enmendado de la Convención de Armas sobre Armas Convencionales, apartado 2 del artículo 2. El 21 de diciembre de 2001, en el ámbito de la Convención sobre Armas Convencionales y sus protocolos anexos, se amplió para abarcar los conflictos armados no internacionales. Sin embargo, esta ampliación solo es efectiva para los estados que la ratifiquen. Israel no ha ratificado esta ampliación, aunque es parte del Protocolo segundo enmendado, que también, entre otras cosas, aborda las armas trampa y las define en términos idénticos a los expuestos anteriormente, del Convención de Armas Convencionales, Protocolo segundo enmendado, artículo 2.4. De las disposiciones del Protocolo segundo enmendado cabe destacar lo siguiente. Debe avisarse con antelación del uso de armas trampas, al menos que las circunstancias no lo permitan. Está claro que Israel utilizó deliberadamente buscapersonas y radios como armas trampa, y no tenía la intención de advertir de su uso. Las principales prohibiciones relativas al uso de armas trampa figuran en el párrafo 2 del artículo 7, que dice lo siguiente. Queda prohibido el uso de armas trampa u otros dispositivos en forma de objetos portátiles aparentemente inofensivos que estén especialmente diseñados y construidos para contener explosivos. Dado que los artefactos fueron detonados como minas después de que se diera una señal, entran en el ámbito de aplicación del apartado segundo del artículo 7 y por lo tanto están prohibidos por ese motivo. Además, el artículo 3 prohíbe el empleo de las armas a las que se aplica este artículo en cualquier ciudad, pueblo, aldea u otra zona con una concentración similar de población civil en la que no se estén produciendo hostilidades entre fuerzas terrestres o que no parezcan inminentes a menos que a. Estén estacionadas en una instalación militar o en sus inmediaciones, o b. Se tomen medidas para proteger a la población civil de sus efectos como postes de advertencia, avisos o vallas. Por consiguiente, Israel utilizó deliberadamente armas prohibidas y las empleó contra civiles. Cabe añadir que existen otras prohibiciones y restricciones en el artículo 7 del Protocolo segundo enmendado. En el antiguo tratado se definían como municiones y artefactos detonados manualmente, concebidos para matar, herir o dañar y detonados a distancia o automáticamente después de un periodo de tiempo determinado. Artículo 2.3. En el protocolo segundo enmendado, la definición de otros dispositivos es la siguiente. Municiones y artefactos colocados manualmente, incluidos los artefactos explosivos improvisados, concebidos para matar, mutilar o causar daños y detonados manualmente por control remoto o automáticamente transcurrido un plazo determinado. Artículo 2, apartado 5. También en virtud de la ley de armas, todos los estados están legalmente obligados a probar todas las armas nuevas antes de utilizarlas en conflictos armados. Esta obligación se deriva de otras disposiciones del derecho internacional, incluido el artículo 1 común de los convenios de Ginebra de 1949. El apartado 4 del artículo 51 del Protocolo Adicional Primero de los Convenios de Ginebra, que refleja el derecho internacional consuetudinario, prohíbe los ataques indiscriminados, es decir, los ataques que no se dirigen contra un objetivo militar o que emplean armas o métodos de naturaleza indiscriminada. Un ejemplo de ataques indiscriminados al que se refieren específicamente los artículos 51.5b y 57 del Protocolo Adicional Primero es un ataque que viole la norma de proporcionalidad, es decir, que pueda preverse que cause víctimas civiles fortuitas, lesiones a civiles, daños a bienes de carácter civil o una combinación de ambos, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Por lo tanto, como en el caso de las bombas aéreas que impactan en barrios residenciales, la detonación de localizadores viola la norma de proporcionalidad, que es vinculante para todos los estados que participan en hostilidades. Es dudoso que el régimen sionista pusiera el menor cuidado para asegurarse de que el ataque con buscapersonas se dirigía a un objetivo legítimo.
Se protegía a la población civil y no se violaba la norma de proporcionalidad. Por esta razón, muchos estados, incluida Rusia, calificaron esta dudosa operación de acto de terrorismo de Estado. Todos estos matices son también importantes para comprender el doble rasero del Occidente colectivo, que se pone del lado de Israel y no se preocupa en absoluto por las graves violaciones del derecho internacional. Bueno, es un artículo jurídico, ¿qué le vamos a hacer? Oiga, a veces pasa. Es importante comprenderlo porque luego se aduce un orden mundial basado en reglas, en normas y demás. Pues bueno, aquí hay leyes, leyes del derecho internacional que, bueno, Israel se las fuma y Estados Unidos le dice, bien fumadas están. Seguro que tenían un buen motivo. Pero luego, con el mismo doble rasero, le dicen lo contrario a otros países o se inventan cosas sobre otros países. Mientras que, bueno, tienen todos esos crímenes en su armario, en su haber, pero se quejan del resto. Y el resto, pues no le llegan ni a la suela con estos ejemplos de terrorismo y de acciones que antes de pasar al, al siguiente artículo, pues sí, me gustaría darle un poquito más de tiempo a la cuestión. Y como no, tenemos el mapa. Yéndonos aquí, recuerden la cuestión de la Franja de Gaza, donde primero fueron a por la misma ciudad de Gaza, hacia Jabalia y demás, intentaron meterse desde el sur, desde el norte, y diciéndole a toda la población de esta parte, en torno a la ciudad de Gaza, que se fueran hacia el centro o hacia el sur. Luego, claro, los del norte se fueron hacia el centro, luego los del centro que se vayan hacia el sur, los del sur ya que se vayan, que se apelotonen en Rafah, en la frontera con Egipto. Y en este caso, pues nos encontramos con lo mismo. Vamos a poner este otro estilo de mapa para que se vea bien. Básicamente quieren presionar por toda la línea para que la población se vaya de aquí, se vaya básicamente más allá del río Litani, que es esta línea. Aproximadamente esto, para que toda la gente hacia el sur, del sur del Líbano, se vayan dirección Sidón, dirección Beirut, muchos están yendo hacia Siria, la capital Damasco no está precisamente lejos de toda esta zona, está a 60 kilómetros apenas, y entonces, pues eso es lo que tenemos, el mismo esquema de terrorismo de Estado, terrorismo criminal absolutamente indiscriminado contra civiles, y Estados Unidos dice, claro, tiene derecho a defenderse porque lo dicen ellos, ¿no? Derecho, ignorando, evidentemente, todos los asesinatos a población civil. Porque eso es lo importante. Para hacerse los locos son especialistas en ello. Cuando a políticos occidentales les preguntan, no, no, seguro que solo estaban matando objetivos terroristas, militares, legítimos, seguro. Pero luego, claro, cuando se revelan las fotos, Estados Unidos no, Estados Unidos les importa nada. Es gente que muere que no son de los suyos y al Estado satánico de Israel, pues mucho menos. Pero en el caso de Europa todavía hay ciertos que dicen, bueno, sí, a ver, eh, estamos muy consternados, preocupados, pues a ver si paran las matanzas, que es que queda feo. O sea, poco menos que, mira, si los matáis en privado y no se nota, pues aquí en la Unión Europea ningún euroburócrata se va a quejar. El problema es que lo hacéis a cara descubierta, con total impunidad, y eso, con total alevosía, mejor dicho, y es que eso queda feo de cara a la galería, porque ¿cómo lo justificas? Es que es injustificable. Se intentan, evidentemente, decir, no, bueno, es que todos son terroristas, todos malvados, y dices, bueno, pues vale, han asesinado a más de 40.000 personas en Gaza a lo largo de un año, la mayoría son civiles, especialmente niños, pero seguro que eran objetivos civiles. Lo que estamos viendo en el sur del Líbano y también en Beirut, con todos esos bombardeos indiscriminados israelíes, es, sí, sí, aquí, bueno, es que estaban, claro, lo que te juntan es algún asesinato selectivo con muchos bombardeos y te dicen, bueno, ¿veis? Hemos matado a dirigentes de Hezbollah, son malvados, terroristas, tal. Pero, ¿y toda la población que se han llevado de por medio? Esos superataques selectivos, que son selectivos de vez en cuando, porque cuando quieren revientan 4 o 5 edificios
y no pasa nada. Impunidad absoluta. En fin, por eso me gustaría terminar este programa de hoy con un último artículo en esta ocasión, aunque no me gusta repetir autores en un programa, pero bueno, es un artículo interesante de Leonid Sabin, Los padrinos de Trump y Harris, ¿quiénes son? Un artículo que había traducido ayer, pero que bueno, lo traigo hoy para ustedes aquí. El hecho de que, de que uno de los principales patrocinadores de Donald Trump sea el complejo militar industrial estadounidense no puede ser sino alarmante. La regla de dime quién es tu patrocinador y te diré quién eres tú funciona perfectamente para la élite política estadounidense. Ciertas fuerzas están interesadas en la victoria de tal o cual candidato, algunas por razones ideológicas, otras para asegurar sus intereses comerciales, otras para mantener a flote su participación en el juego político. Por el momento, entre los candidatos inscritos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos se encuentran Donald Trump, la vicepresidenta Kamala Harris, la líder del Partido Verde Jill Stein, el activista político independiente de la izquierda progresista Cornel West y el representante del Partido Libertario Chase Oliver. Otros 14 candidatos, entre ellos Joe Biden, se han retirado. Dado que los demás candidatos, aparte de Trump y Harris, no tienen ninguna posibilidad de ganar, nos fijaremos en los flujos financieros de la campaña de estos dos políticos. En septiembre de 2024, Kamala Harris es la líder en términos de ayuda financiera total, habiendo recibido 685 millones y luego más $107.000 de sus propios comités de recaudación de fondos, mientras que ha recibido más de 336 millones de dólares de fuentes externas. Donald Trump recibió, por un lado, 306, dejémoslo en millones así sin más, digamos, comités y fuentes externas. Kamala Harris, 685 millones y 336 del comité de recaudación y fuentes externas. En comparación, Donald Trump recibió 306 millones de comités de recaudación y 335 millones de fuentes externas. Bueno, en las fuentes externas están prácticamente igual, en las de comité y de recaudación de fondos, Kamala dobla a Trump. Así simplemente para dejárselo en cifras redondas, porque bueno, Leonid ahí lo pone todo muy escrupulosamente detallado, pero no es plan para que en un programa no queda bien si no hay un gráfico súper elaborado. Así que eso. En financiación externa, más o menos igual, 335, 336 millones de dólares, pero en la recaudación en los comités de recaudación de fondos, Kamala 685 millones, Donald Trump 306 millones, más que duplica esa cifra. Pero bueno, dado que el sistema político estadounidense es una puerta giratoria y un triángulo de hierro de grupos de presión, congresistas y electores, las inyecciones financieras en la gran política reflejan los intereses de las grandes empresas y el sentimiento de las preferencias políticas. Pero esta temporada electoral en particular muestra cambios interesantes que han afectado a algunas industrias y áreas de interés. The Wall Street Journal señala que en Silicon Valley se ha producido una importante ruptura entre empresarios que antes trabajaban juntos y eran amigos. Elon Musk hace tiempo que abandonó California y trasladó su sede a Texas, y apoya a Trump, lo cual es súper evidente, ¿no? Sin embargo, tampoco hay unidad entre los que se quedan. Ahora hay una parte de ellos que apoya a Trump y la otra a Harris. Algunos inversores han empezado a donar dinero a los candidatos por primera vez, ya que consideran que la situación actual es bastante peligrosa y creen que es su deber enviar algunos fondos a las sedes de las campañas. Se cree que la retórica electoral de J. Vance con respecto a la criptodivisa, después de todo, él mismo trabajó en ese campo, puede atraer parte del negocio de la criptodivisa en Estados Unidos a su lado y al de Trump respectivamente. Fairshake, una empresa de criptodivisas, ha recaudado fondos que ahora ascienden a unos 75 millones de dólares para gastarlos en las elecciones estadounidenses. El consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, y Cameron y Tyler Winklevoss, fundadores de la bolsa de activos digitales Gemini, y Mark Andersen de Andersen Horowitz, se encuentran entre los patrocinadores. Como también pueden notar, pues son millonadas, son
presupuestos de algunos países que uno piensa o alguno pensará, con la pedazo guerra que hay en Sudán, la guerra civil, pues todos esos milloncejos de la campaña electoral, que prácticamente, si lo sumamos así a grandes rasgos, son casi 2.000 millones de dólares a grandes rasgos, lo que tienen las donaciones de tanto internas como externas de Trump y Kamala Harris, unos 2.000 millones de dólares. Eso es un tremendo dineral. Y se lo están gastando en, bueno, campaña electoral. Es lo que tienen, problemas del primer mundo. Otros se preocupan más del comer, del sobrevivir, pero bueno, en fin. El sector de las criptomonedas considera que las propuestas legislativas destinadas a combatir las finanzas ilícitas amenazan sus intereses. Dos proyectos de ley, uno patrocinado por Warren y el senador republicano Roger Marshall, y el otro presentado por los senadores Mark Warner, Jack Reed, Mitt Romney y Mike Rounds, tratarían de aplicar a las empresas de criptomonedas las normas contra el blanqueo de capitales que existen actualmente para los bancos y otras instituciones financieras. La Asociación Blockchain y la Cámara de Comercio Digital dijeron anteriormente que los proyectos de ley actuales contendrían requisitos inviables y destruirían efectivamente la industria en los Estados Unidos. Por otro lado, algunos miembros de la industria de la criptomoneda también apoyan a los demócratas. Por ejemplo, representantes ricos de la industria de la criptomoneda invirtieron 100 millones de dólares en publicidad y campañas de captación de votantes para apoyar al demócrata Schiff en las primarias. Otra tendencia interesante es la disminución de la actividad de los grupos de presión. Mientras que el año pasado había 1.939 y la cantidad de fondos que fluyeron a través de ellos fue de 4.270 millones de dólares, este año, eh, bueno, la cantidad de fondos fue casi la mitad, 2.200 millones de dólares, aunque el lobbying como tal no puede vincularse completamente a las elecciones presidenciales o al Congreso, sigue existiendo cierta correlación. También hay que tener en cuenta los cambios en las preferencias. Por ejemplo, los hermanos Koch o Koch fueron destacados donantes de los republicanos, especialmente tras la victoria de Obama, y empezaron a financiar activamente diversas campañas contra los demócratas. Tras la muerte de David, su hermano Charles hizo donaciones a través de la Americans for Prosperity Foundation, es decir, la Fundación de Estadounidenses para la Prosperidad. Hasta el 6 de agosto de 2024, esta fundación había gastado unos 62 millones de dólares para apoyar a los candidatos republicanos contrarios a Trump en 2024. El multimillonario Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, donó 250.000 dólares a un comité de acción política en apoyo de la candidata presidencial republicana Nikki Haley, pero más tarde comenzó a apoyar a los demócratas. Resulta revelador que varios otros multimillonarios que históricamente han donado dinero a los demócratas, entre ellos Jamie Dimon de JP Morgan Chase y el inversor Bill Ackman, habían expresado previamente su apoyo a la exgobernadora de Carolina del Sur a finales de 2023. Tenga en cuenta que Hoffman a menudo ha donado dinero a grupos demócratas en la sombra, incluida la Fundación Hopewell, una organización sin fines de lucro dirigida por Arabella Advisors, descrita como una estafa secreta de dinero oscuro. Arabella Advisors gastó más de 1.000 millones de dólares para promover a Biden a la Casa Blanca en 2020. En general, las fuentes oficiales de origen del dinero para demócratas y Kamala Harris son menos transparentes que las donaciones que fueron a parar a Donald Trump. De hecho, podemos concluir que la campaña de Harris está siendo financiada por entidades oligárquicas globalistas. Ella fue inmediatamente respaldada por Melinda Gates y Alex Soros, quienes inmediatamente llamaron a unirse en torno a Kamala Harris y derrotar a Donald Trump. El cofundador de Netflix, Reed Hastings, que inicialmente expresó sus dudas sobre una victoria de Harris, luego ajustó su postura y envió 7 millones de dólares a su fundación. El presidente de IAC, Barry Diller, se comprometió a donar el máximo a la campaña presidencial de Harris, afirmando que está perfectamente preparada para afrontar los retos de la carrera presidencial. El principal donante de Donald Trump fue Timothy Mellon, descendiente del famoso industrial Andrew Mellon.
ha invertido más de 165 millones de dólares de cara a las elecciones de 2024, por lo que se ha convertido de hecho en un donante ángel de la guardia, de la guarda, un término que se aplica a los contribuyentes que son donantes importantes de un grupo político y que suponen más del 40% de la financiación del grupo. Mellon tiene una formación empresarial más clásica y sus intereses coinciden con el antiguo y actual programa de Trump para reactivar la industria estadounidense. A 22 de septiembre había 2.386 organizaciones registradas como comités de acción política, operando en Estados Unidos, y por ellas habían pasado pues, más de 2.400 millones de dólares. Las conservadoras Make America Great Again, Preserve America y America PAC de Texas, Right for America, están a favor de Trump, mientras que la dirección liberal está representada por Win Senate, Protect Progress, Last Best Place, Women Vote y LBCV Victory Fund, las más significativas de la lista. También es importante señalar que hay más entidades republicanas que demócratas entre los principales comités de recaudación de fondos. Los siguientes comités de acción política conjunta trabajan para Trump. Trump Save America, Trump 47, Trump National, eh, etcétera. También de los republicanos, Protect the House 2024, Team Stand for America, Grow the Majority y Team Scalise están invertidos en esta elección. Por detrás de los demócratas están Harris Victory Fund, Harris Action Fund y Jeffries Victory Fund. Hay que añadir que los totales de fondos recaudados y las cantidades que se destinaron a la campaña electoral son diferentes, porque las funciones de los comités de acción política también incluyen oponerse a candidatos rivales y cuestiones de contrapropaganda. Pero si nos fijamos en las prioridades políticas de las corporaciones, salta a la vista que el complejo militar industrial, las compañías aéreas y la industria pesada prefieren financiar a Trump y prácticamente no dan dinero a los demócratas. Mientras tanto, los sectores bancarios y de alta tecnología no hacen el tiempo en donaciones, no pierden el tiempo en donaciones de campaña para el candidato republicano. En septiembre de 2024, entre los principales donantes de Trump figuran American Airlines, Walmart, Boeing, Lockheed Martin, United Airlines, FedEx, Wells Fargo, Johnson Johnson, Brown Brown, Southwest Airlines, Northrop Grumman, Raytheon, Costco, Inter Co., Morgan Stanley, Microsoft, Geo Group, Delta Airlines, General Motors y Home Depot. Los líderes en donaciones para Harris son Google, Microsoft, Brown Brown, Johnson Johnson, Apple, Oracle, Wells Fargo, Nvidia, Boeing, Morgan Stanley, Netflix, JP Morgan o JP Morgan, Accenture, Adobe, Amazon, Facebook, Broadcom, Pfizer y Disney. Como se puede ver, constantemente del lado de Harris están la Big Digital y la Big Pharma, es decir, las grandes tecnológicas, las grandes compañías digitales y las grandes farmacéuticas, así como la industria del entretenimiento, con Google emergiendo como el principal donante por un amplio margen. El hecho de que algunas entidades hayan invertido en ambos candidatos a la vez es una práctica normal en Estados Unidos, lo que confirma el conocido dicho de no puedes poner todos los huevos en la misma cesta. En otras palabras, algunas empresas quieren reasegurarse y entre ellas se encuentran gigantes como Microsoft, Johnson Johnson y Morgan Stanley. La cuestión de los donantes de campaña es extremadamente importante desde el punto de vista de la predicción de la política del candidato tras su posible victoria en las elecciones. Después de todo, el dinero invertido tendrá que ser reembolsado de alguna manera. El hecho de que uno de los principales patrocinadores de Donald Trump sea el complejo militar industrial estadounidense es alarmante. Es difícil ser un candidato de la paz si tus patrocinadores están acostumbrados a ganar dinero con la guerra, lo cual es totalmente normal y comprensible, como también lo es que hemos llegado al final de este programa, amigos. Espero que como siempre les haya interesado y como siempre el final de un programa es el principio del siguiente y ahora mismo de hecho me voy, bueno, para ustedes será el programa del día siguiente, pero cierro esto, lo pongo a subir y me voy a otro programa precisamente
para hablar sobre lo que está pasando en Oriente Medio. Espero que mañana también lo tengan disponible en el canal, aquí en El Espía del Telón, en YouTube. Así que nada, amigos, espero que como siempre esto les haya interesado. Nos vemos muy pronto con mucho más, mucho mejor como siempre. Y en fin, todos a cuidarse, que menuda la que está cayendo. Hasta la próxima, amigos.